Percy, Víctor, hablando todavía de la situación con este personaje, con Donald Trump, ¿por qué? Ya ahorita nos daba un muy buen adelanto, Víctor, sobre la situación que tiene Donald Trump, y ahí radica la pregunta, o las preguntas, si me lo permite, creo que ni siquiera van a ser dos. Y la primera es, en este marco, bien lo decías, Víctor, o sea, yo creo que él, en mi opinión, él se quiere ya salir del fracaso rotundo que es la guerra con Irán, por muchos motivos. Uno, porque su ejército, ni la Armada Invencible quedó tan en ridículo cuando perdieron la batalla de Plymouth con Inglaterra, con los barcos piratas, como está quedando Donald Trump. Está perdiendo con muy poco. O sea, en verdad, futbolísticamente hablando, me decía un amigo, bueno, ni México jugó tan mal con Javier Aguirre cuando se entregó a Estados Unidos en ese partido del Mundial. Pues así se me imagina Trump en esta situación. ¿Y por qué comento esto? Porque de las preguntas que hay presentes, ¿a dónde va Estados Unidos? ¿A dónde va Estados Unidos con esto? Porque está quedando en ridículo su ejército, que era una de sus armas más importantes. Armamento, han gastado más armamento de lo que pueden producir. Por mucho y la inversión que ellos estén pidiendo, tardarían varios meses en intentar equiparar cierta cantidad de armamento. Y veo shows tras bloqueos, no bloqueos, sí bloqueos, se ríen de los disque bloqueos, el barco que tienen, el portaaviones que tienen, que cada vez hace más para atrás, parecen Michael Jackson en el Moonwalker, y cada vez se retiran de esta situación, y esto se vuelve un show triste de este personaje, y digo, porque deja en ridículo a lo que era el corazón, no porque yo lo venga a vanagloriar, no es mi intención, pero uno de los que eran los hearts, uno de los corazones de Estados Unidos. Hablabas ahorita del draft, para dar una idea de lo que era importante. Pittsburgh toma a un corredor de la Universidad de Navy, y el muchacho, lo que nunca se tiene, a veces en segunda ronda tienen allá jugadores, ahí lo tuvieron, lo recibieron, le hicieron super honores y todo el show por la faramaya, pues, de seguir sacando heroicamente a su ejército, y Trump se limpia el fundillo con el ejército, que no me acuerdo si es el Gerald Ford, no me acuerdo cuál de los dos es, o si es el Abraham Lincoln, el que se está yendo cada vez para atrás, porque es pura falacia todo esto. Entonces mi pregunta va ahí, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos, ¿a dónde va? En tres cosas: en lo económico, en la guerra y en su país principalmente. Lo segundo, ¿a dónde va Donald Trump con la guerra? Ya ahorita nos dabas un adelanto, mi estimado Víctor. Y tres, ¿qué va a pasar más adelante con Donald Trump? ¿O qué va a pasar más adelante con Estados Unidos? O si esto se vuelve un switch en la economía mundial. Voy contigo, mi estimado Víctor, si me lo permites. Pues mira, yo coincido, o sea, yo lo que creo es que, salvo que Netanyahu haga alguna pendejada, alguna chingadera, pero yo creo que ahí sí ya se la va a pensar, o sea, que de manera unilateral ataque a Irán o alguna cosa de falsa bandera, ¿no? Algún ataque de falsa bandera, aunque también yo creo que ya tanto los países árabes como Estados Unidos pues no están dispuestos a tolerarle mucho eso a Netanyahu y en general a Israel. Digo, van a seguir jodiendo al Líbano, eso seguramente es un hecho, y yo honestamente no creo que Irán le entre mucho a defender al Líbano, en ese sentido, por medio del Hezbollah quizás sí, pero no de manera directa, ¿no? Porque también se llevan una madriza a los iraníes, ¿no? O sea, también ahí tienen que reponer varias cosas, y vamos, el régimen sionista pues fue bastante gandallita, o sea, ellos fueron fueron los gringos los que atacaron la primera escuela, pero los que estuvieron atacando infraestructura civil pues fueron principalmente los sionistas, ¿no? Sí. Entonces, también ahí hay una parte, o sea, vamos, sí se llevan también los madrazos los iraníes, o sea, no están como para aventarse otro tiro, ¿no? Que sí se lo podrían aventar, pero eso implicaría pues más mayugada, ¿no? Y por el otro lado está Estados Unidos con la jalada que ya comenzaba hace rato aquí, que es pues, el bloqueo del bloqueo, ¿no? Como dices, güey, no estamos en TikTok, ¿no? O sea, no estamos en Instagram como para me bloqueas y te bloqueo, ¿no? O en Twitter, en X.
O sea, que además sería contraproducente y no tendría lógica, ¿no? Porque pues, precisamente los principales, o sea, que no lo quisieron entrar a la guerra y que han estado presionando a Estados Unidos, pues son sus discaliados, ¿no? En este caso, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, diciendo, güey, yo ya no tengo reservas, o sea, estoy a semanas, ¿no? De quedarme sin petróleo, ¿cómo que tú vas a bloquear si yo ya logré ciertos acuerdos con Irán, ¿no? Para que dejen pasar barcos, pero si no recuerdo mal, creo que de Italia y de algunos otros países por su cuenta. Entonces, son sus propios. Ahora resulta que tú me los vas a bloquear, pues no mames, ¿no? Exacto. ¿Con qué pretexto? Entonces, pues es lo que se llama en teoría de juego, es una amenaza increíble, ¿no? O sea, cuando un güey te quiere espantar con el petate del muerto, que dices, no mames. Ya sería el colmo que me la apliques a mí también cuando es que soy tu aliado. Entonces yo lo creo, y además tampoco le conviene a Estados Unidos porque le pega al precio internacional de tanto del petróleo, del gas, de un montón de cosas de manera indirecta, y eso a su vez pues le pega a la inflación a Estados Unidos, y eso fue lo que hizo que no tanto que Trump ganara, sino que Biden perdiera, y entonces pues eso implicaría también la debacle para el partido republicano. Y por otro lado, pues bueno, Irán de alguna forma ganó, ¿no? Digo, sí se llevó su madriza también, pero de alguna forma ganó en términos morales, ¿no? En términos de derecho internacional, de diplomacia a nivel internacional, el control del estrecho, que de hecho no lo tenía, ¿no? O al menos no lo había querido ejercer de manera formal, pues ahora ya lo tiene, y eso le va a representar una fuente adicional de ingresos, pero además el hecho de que esté pidiendo que las transacciones ahora sean en yuanes, entonces pues eso va a acelerar el declive del dólar, que de alguna forma eso le conviene a Trump, también es algo que venía buscando. Lo habías comentado tú antes, Víctor, ¿nos puedes recordar un poco de ello? Sí, o sea que a Trump le conviene de alguna forma que se deprecie el dólar. Entonces, si el dólar, o sea, le conviene y no le conviene. Le conviene en el sentido de que se deprecia el dólar, ¿no? Si cada vez empieza a haber más transacciones en yuanes, pues la gente demanda menos dólares. Y en ese sentido, pues las exportaciones de Estados Unidos pues, se vuelven más baratas. Y eso reactivaría de alguna forma industrialmente a su país. Y por otro lado, también el costo de la deuda, que ya hablábamos que anda por el 120, 130% del PIB, lo haría más barato. O sea, eso es lo que Trump ha estado buscando también. Entonces le conviene de alguna forma que cada vez haya más transacciones en yuanes, pero por el otro lado, pues es que pierden el control, ¿no? Del sistema financiero internacional. Entonces ahí es como un ganar-perder por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? Yo pensaría que en el corto plazo hasta le beneficia a Trump. O sea, que haya más transacciones en yuanes, que el dólar se deprecie, porque eso implicaría, bueno, pues pedir menos dinero prestado, ¿no? Para pagar intereses, ¿no? Que eso para el próximo ciclo fiscal, y también le implicaría, bueno, de alguna forma que por una recesión que casi el pendejo acaba de causar, pues de alguna forma que las exportaciones de Estados Unidos apalanquen cierto crecimiento, ¿no? Entonces, de alguna forma le conviene el status quo de ahorita. Digo, falta ver qué pendejadas hagan Israel, ¿no? Si los puede controlar, porque lo habíamos platicado también aquí. O sea, los intereses de Estados Unidos y de Israel están contrapuestos. A Israel lo que quiere son Libias, son Sirias, es un desmadre por todos lados, desestabilizar la región, mientras que al revés, o sea, Estados Unidos y particularmente sociales están diciendo, güey, ya no armes más. O sea, porque estás encareciendo, nos estás metiendo en un problema. Entonces, a Estados Unidos lo que le conviene es que ya se quede ahí cada quien con su golpe, y en una de esas Irán ya les ganó ciertas cosas, ¿no? Yo creo que así va, y si justamente si se vuelve a reactivar esto, y entonces ahora sí Estados Unidos entra en recesión, y además inflación, ¿no? La llamada estagflación o recesión e inflación, pues lo único que va a causar, pues es que sí va a perder no solamente no solamente una cámara, sino probablemente ahora sí aseguradas las dos. Que igual, o sea, los otros güeyes son iguales, también hay que decirlo, o sea, son iguales de genocidas, etcétera, pero pues simplemente le pondrían más piedras en el zapato, ¿no? O sea, para aprobarle presupuestos. Comparto, mi estimado Vic. Comparto, y nada más rápidamente, ¿qué ves en el futuro? O sea, bueno, es que no, te tenía otra pregunta, pero ahorita se las quería hacer, la quería agregar, pero déjame ir con Percy y ahorita la replanteo nuevamente para colocarla. Mi estimado Percy, voy contigo. ¿Cómo ves esta situación? La guerra, Estados Unidos, este problema que trae Trump y lo mal que está quedando el personaje. Adelante, Percy. Pues, profe, yo estoy viendo que este conflicto puede ser el peor en la historia de Estados Unidos, la derrota más dolorosa de toda su historia. Si se atreven a desembarcar en las costas iraníes, creo que les va a llover fuego de una manera impresionante. No quiero pensarlo porque tristemente hay mexicanos también metidos en
ejército de Estados Unidos, aquellos que embaucan diciéndoles que les van a dar la nacionalidad a cambio de pelear por ellos. Esperemos que esto se frene pronto, porque sí, definitivamente también los precios nos están pegando a todos en el planeta. Aquí ya ve que también los abusivos acerca de los precios, que aumenta el diésel, y eso conlleva que aumente los productos y los servicios. Yo veo, sí, exactamente, la salida a lo mejor es esa, que Trump busque la forma de decir yo, y creo que va a suceder así. Él dirá que cuando termine esto, él ganó, él destruyó el régimen, mató a la ayatollah, etcétera, etcétera. Él dará muchas, su palabrería de siempre, dirá los pretextos, se justificará acerca de por qué termina el conflicto, porque él, y ya lo ha dicho constantemente también, de que ya cumplió con sus objetivos. Israel no quiere, pero yo creo que al final el capital, el gran capital que se verá afectado en un futuro muy cercano, es el que le va a decir la verdad. Uy, a ver, esto me lleva a algo entonces, Percy, Víctor, para continuar con ello. Te agradezco, Percy. Percy, Víctor, entonces, ¿cómo vemos? Decías ahorita, Víctor, había dos opciones para Estados Unidos y mencionaste algo que quería comentar, pero lo iba a plantear mal en el momento y dije, bueno, escuchamos a Percy mejor y les planteo la pregunta. La pregunta es, ¿pierde el control del petróleo Estados Unidos en Oriente Medio? Ya no tiene bases militares prácticamente, tiene 24 bases militares completamente jodidas, que le va a tener que invertir mucho dinero, y algunos inclusive como Oman, que dijeron, no, ya aquí de este lado, ya no, ya mejor, yo ya no quiero nada, porque mejor yo soy el cacharpo de Irán, ¿no? Súbale, no se basta que no haya petróleo, y vámonos, dijo. Porque no los tienen de frente y son con los que comparten estrecho, hasta les conviene, así van a cobrar una lana. Así es, entonces, tomando en cuenta esto, pierde el control del petróleo, porque ¿a qué me refiero el control? Estos barcos, los barcos de las petromonarquías pasan por ahí una gran cantidad de petróleo, gas también, pero hay otra. Uno, si pierde el control, y la otra en lo económico, porque lo que decían, el yuan ya no sería petrodólar, sería la caída de la hegemonía del petrodólar. Y la otra, ¿a China le conviene que esto también sea en yuanes? Económicamente hablando, o sea, esa alza de la moneda, ¿qué tanto le puede afectar o no? Porque recuerden que China hace tiempo, y lo comentamos aquí, Víctor, nos lo explicaste la vez pasada, fue que China hace tiempo también devaluó un poco su moneda para no meterse en bronca. No, China la mantiene subvaluada de manera deliberada justamente por sus exportaciones. O sea, a los chinos no les conviene tanto. Esa es la cuestión. Así es. Porque entonces lo que va a pasar es que las exportaciones gringas se van a hacer más baratas, y las chinas más caras. Entonces, de alguna forma los gringos salen ganando con eso. Sí, por el otro lado, evidentemente, pues pierden el control, o sea, el petrodólar. Ahí va a depender mucho también, pues, de qué es lo que hagan los países sátrapas de Medio Oriente ahí inventados, ¿no? Como Bahrein, ¿no? Qatar, Arabia Saudita, principalmente esos, porque Irak pues, siempre se les ha volteado, ¿no? Irak ya está más para el otro lado, Kuwait, ¿no? Sería el otro. Va a depender mucho de qué es lo que hagan, y pues, sobre todo sus pueblos, ¿no? O sea, si van a seguir pues, aguantando a esas monarquías pues, totalmente inventadas, ¿no? Y serviles y lacayas de Estados Unidos. Por ahí en Bahrein ya empezaba a haber inestabilidad, ¿no? Pero pues, digo, ahí el principal pues es Arabia Saudita, ¿no? Si cae Arabia Saudita ya valió madre, ¿no? Para todos, y de hecho ahí sí, para que veas, entonces el régimen sionista se va a meter en un broncón, porque entonces así, pues yo creo que caen ahí en efecto dominó, ¿no? Jordania y hasta Egipto, ¿no? Que pues, finalmente fueron vencidos y ya Israel los tiene de alguna forma dominados, pues eso daría también pues, para que haya levantamientos ahí, pero quién sabe honestamente si eso vaya a suceder. Entonces, pero sí, el dominio del petrodólar, pues del control que tiene Estados Unidos sobre el mercado financiero, pues está precisamente sustentado en eso, ¿no? En que las transacciones se hacen en dólares, o sea que los países compradores, paradójicamente sus lacayos, ¿no? Del otro lado, sus vasallos como los europeos, los australianos, son una forma de extraerle riqueza. De decir, bueno, pues tú me pagas, tú compras el petróleo en dólares, lo depositas en mis bancos,
yo controlo, ¿no? el mercado financiero y a quién presto y a quién no y a qué tasa. Finalmente, pues eso, pero ahora ese declive ya viene, de alguna forma, que China no, o sea, le conviene y no le conviene, ¿no? Está tratando de desarrollar otro sistema de pagos, ¿no? Que no sea Visa Mastercard, ¿no? Principalmente, pero China como tal, o sea, no quiere asumir tanto su rol de superpotencia, de empezar a participar más, de prestar más, ¿no? Porque, digo, también son gandallitas, hay que decirlo. O sea, prestan de manera bilateral, ¿no? O sea, no le entran a un sistema multilateral como podría ser el Banco Mundial, no prestan por medio de ahí. O sea, ejercen préstamos, si uno lo quiere ver, blandos, pero pues en realidad a la hora de la hora, cuando dices, a ver, espérame, este tren, ¿a quién le conviene? Te conviene a ti, güey, ¿no? O sea, sí le conviene a los africanos, pero el principal que le conviene es a ti para sacar materias primas, y encima se lo cobras, ¿no? De sometimiento, o sea, digo... Sí, digo, aunque ya no es el mismo colonialismo de Leopoldo II de Bélgica. Ah, no, bueno, no, las manos ni nada, o sea, porque no. Luego por ahí andaba Hillary Clinton diciendo eso, ¿no? O sea, que los chinos eran neocolonialistas, y bueno, o sea, sí, güey, pero no a su grado, no al grado de Europa, no al grado de Estados Unidos, o sea, es otro colonialismo en otro sentido, pero, o sea, le insisto, o sea, también los chinos no dejan de ser gandallitas, ¿no? En ese sentido, y no quieren asumir su papel, o sea, 100% de superpotencia, ¿no? Como sí en su momento lo hizo la URSS, porque es caro. O sea, finalmente ser un imperio, ¿no? Les tocaría. Sí, güey, pues entonces ahora vas a tener que hacer un sistema de pagos, tus exportaciones ya van a ser más caras, vas a tener que, de alguna forma, este status quo, que es la gran paradoja, o sea, a quien vemos ahora defendiendo a las instituciones internacionales y a los organismos multilaterales, es a los chinos porque no le quieren entrar, ¿no? A asumir ese rol. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que ahorita todo el mundo se va a hacer güey, salvo que Israel salga otra vez de las manos y cada quien se queda con su golpe, y bueno, pues sí vamos a seguir viendo el declive, pero a China le conviene que sea un declive también gradual, no de un día para otro de Estados Unidos, porque pues entonces ¿quién les compra, no? Así es. Así es. Es que inclusive a China le conviene estabilidad, lo comentábamos la otra vez, porque pues, ellos son los reyes del comercio, entonces este desmadre no les conviene a ellos, ¿no? Sí, no, principalmente, además, porque principalmente, bueno, no son güeyes, ¿no? O sea, tienen diversificados sus fuentes de energéticas, pero pues no deja de ser una de las principales, ¿no? De acuerdo, Vic. Mi estimado Percy, voy contigo también exactamente esta situación, Percy. ¿Cómo ves esta posición en Estados Unidos? ¿Pierde el control del petróleo? Me vengo ahogando desde hace rato, una disculpa. Cené y tengo un trocito del postre que me aventé, de mazapán. Tengo seca la garganta. Perdón, por eso mando trabe y trabe. Hasta ya me salió lágrima Remy. Perdón, Percy. ¿Pierde el poder hegemónico del dólar? ¿Qué viene para más adelante? Me gustaría saber tu punto de vista, lo que pasa con Estados Unidos al respecto. ¿Le conviene devaluar su moneda? La situación de China que comentábamos ahorita. Me gustaría saber tu punto de vista, Percy. Adelante. Profe, pues lo está haciendo, o sea, todo esto afecta a su moneda. No creo que le convenga justo a China de repente también fortalecer la suya, porque yo escuchaba hasta también durante las primeras amenazas de aranceles en contra de China, una de las posibles estrategias de ese país era devaluar su moneda, para que el impacto del arancel no fuera tan contundente y no le permitiera seguir exportando a Estados Unidos. Entonces yo creo que justo China también es un tiburón en los negocios, y eso se nota inmediatamente. Cuando hace trato con alguien lo hace también costo-beneficio, más beneficio que costo. Yo recuerdo que estaban haciendo o no sé si se terminó, un puerto en Perú. ¿Se terminó? Se terminó. Sí. Justo esas cosas, o sea, ellos también invierten, pero sí viendo siempre por su beneficio. Y algo que me gusta mucho, o sea, la batalla que está dando Irán, y de repente escucho a muchos que exageran. Irán está peleando por la humanidad. No creo que sea tan ese punto, porque ellos están defendiendo sus intereses. Creo que la lección que debemos de tomar de Irán es la dignidad que tiene su pueblo, de defender su soberanía. Eso es lo que nos está dando, porque ojalá Irán estuviera defendiendo a la humanidad, ya hubiera hablado en sus conversaciones de paz, hablar de Cuba, por ejemplo, de no intervención en Venezuela, etcétera, ese tipo de cosas, pero obviamente no les compete. Y creo que es algo muy importante de entender todos nosotros como naciones. Cada uno de nosotros debe defender su propia soberanía. Más allá de esperar la ayuda, el apoyo de Rusia, de China, como que de repente idealizamos ciertas cosas y en realidad no van a suceder.
hay muchos intereses y yo creo que primero los gobernantes sensatos primero van a defender a su nación por encima de otras. Mira, Percy, que esto que comentas para mí también se me hace muy cierto. De repente creo que se romantizan algunas cosas. A lo mejor indirectamente lo podemos ver de esa manera, pero también creo que cuando hay este tipo de conflictos, hay gente que ve estos conflictos en situaciones como de buenos y malos y no de intereses que tienen estos países. De repente yo veía, por ejemplo, con la situación de Palestina, ¿no? En donde, ¿por qué no sale Rusia y sale el China, hijo, ¿no? ¿no? El Superman chino, ¿no? Sale acá, ¿por qué no sale el hijo rojo que sacan de Superman y le dice a Trump que se calme, o sacan a un Superman de los 1000 soles, o Sentry, no sé, es que me decía una vez un alumno, ¿por qué saca eso de los cómics? Luego, porque eso suena a cómics. Cuando lo romantizan tanto, se los juro que veo más real los Thunderbolts de Marvel que lo que a veces vienen a decir, hombre. Pero, por el amor de Dios, hay que tener mucho cuidado con esos planteamientos, esa romantización. Qué bueno que lo comentas, Percy. Porque Gaza, profe, sigue padeciendo Gaza, Palestina, sigue sucediendo lo mismo y nadie hace nada. Líbano también está en la situación terrible y por eso entendamos la situación que está pasando en Irán. Irán ahorita lo que tienen que hacer ellos sensatamente es defender a su pueblo. Y ojo, no es una situación de nombrarnos como si nos valiera madre, sino hablando que fíjense, la situación mundial, cómo son los intereses, que hay falta el verlo por los demás y la situación que a veces, pues, digo, yo a veces critico mucho porque de repente se dice, es que ¿por qué nos hace tal cosa? ¿Y quién se anima, mijo? O sea, ¿quién da el primer paso? No es sencillo. Tiene muchas consecuencias, inclusive en algunos casos dar el primer paso. Hay muchas cosas todavía que cambiar a nivel mundial. Esto creo que el conflicto nos lo enseña, pero mi estimado Pérez y Víctor, no sé si quieran agregar algo más sobre este tema. No, sería pues, todo, básicamente. Va que va. Mi estimado Pérez y Víctor, vámonos y déjenme ir ahora al otro punto. Voy con la cortinilla y ahí marco pongo el marco.